Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo el siguiente panel que titulamos El no del padre. En primer lugar va a tomar la palabra Olga Cuadra, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta seminarios todos los años, ex miembro del Tribunal de Disciplina y Ética del Colegio de Psicólogos, coordina junto a otros colegas desde el 2008 el Espacio Psicoanalítico del Oeste, supervisora de hospitales de salud mental en la provincia de Buenos Aires y del interior, supervisora de la Fiscalía de Abuso y Maltrato de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, supervisora de un grupo de actores independientes y ha escrito en cuadernos Sigmund Freud, Actualidad Psicológica y otras revistas, también en jornadas y en la reunión lacanoamericana de psicoanálisis. Olga. Bueno, buenas tardes. Felicidades a la escuela por sus 51 años y bueno, es una alegría celebrar presentando un trabajo. Gracias a la organización del coloquio. El no del padre. Este trabajo fue bastante acortado, es un seminario que estoy dando ya hace 3 años en diferentes hospitales y en un hospital especial donde superviso de salud mental que es de la provincia de Buenos Aires, y un poco es el título también del seminario, Adolescencia Vulnerada. Y bueno, hoy un poco voy a trabajar un libro en relación por qué pienso que es adolescencia vulnerada, cuando el no del padre no está. La familia a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido modificaciones. Los roles tradicionales cambiaron, sus tareas se reparten indistintamente entre sexos y algunos dicen géneros. Sus agrupaciones se estiran o se contraen, desconstruidas, clonadas, generadas artificialmente. Esto no afecta a lo fundamental. Es la primera red que encuentra un sujeto. Y la paradoja es que a pesar de los cuestionamientos, la familia sigue siendo la institución más valorada por las personas y es la manera de lograr una inscripción en el otro social. Justo en el foro estaban hablando de paradoja, ¿no? Ahora puse acá, es una paradoja. Como bien decía Freud, la familia es el preciado refugio, es el sustituto del cuerpo materno, la morada de cada sujeto. A pesar de que hay una caída en el saber transmitido por el otro, debido a que la declinación de la función y la autoridad paterna cada vez más abstracta y menos encarnada, una erosión de la autoridad, escuela, iglesia, justicia, muchas veces que confunde la función del padre como portador de la ley con el patriarcado, ligado al abuso de poder. Un total descrédito de la palabra y una elevación del objeto sobre los ideales como imperativo de goce. Caídas de semblanque no solo son cuestionados y bienvenido sea, sino que a veces son violentados cuando estos están en desacuerdo o con lo que se transmite o decide dicha autoridad. Lejos de camaradería y de lazo social, la normatividad vigente de las relaciones sociales parece estar elidida. La crueldad puede estallar entre los iguales más fácilmente. Una identificación horizontal, victimización horizontal. La horizontalidad de las relaciones invade las situaciones de riesgo aumentando cada vez más como respuesta de dicha declinación. Si la familia es el lugar privilegiado donde los sujetos advienen al mundo del lenguaje como seres hablantes, pero ello sigue siendo necesario que un deseo no sea anónimo, que les dé la oportunidad a un sujeto de convertirse deseante. Podemos no tener pareja, podemos no tener hijos, hasta inclusive podemos no tener hermanos, pero eso sí, somos todos hijos de, pertenecemos a un linaje que nos precedieron. No se sale hijo del otro si no es por una deuda simbólica que se contrae a partir de la transmisión de un nombre del Padre. Nombre del Padre que va a designar el significante mismo de la función paterna, como inscripción del orden simbólico en el inconsciente, introduciendo la triangulación que separa al niño de la madre. Es un no a un goce incestuoso, habilitando la exogamia, un no al goce fálico entre el otro y su producto, un no al servicio del todo. El amor es la función paterna. Es transmitido en principio por la madre. Es un padre nombrado como portador de la ley. Es el no de un decir del padre que se amoneda por la voz de la madre. Por eso un hijo ama a un padre, por ser agente de la castración. Un uno de la excepción.
es el portador de ley. Ley como no siendo un muro que detiene, sino un borde que sirve de apoyo. En Opir, Lacan refiere que el punto de apoyo de la lengua es donde el sujeto puede identificarse y apoyarse para soportar el efecto del lenguaje, que es la angustia. De ahí la importancia de hablar como un nuevo destino o reinventar. Un punto de apoyo, y en este caso en adolescente, para acompañar y un lugar donde ofrecerle un punto de referencia a partir del cual orientar su existencia e inventar una salida singular. Pero para esto hace falta el encuentro con un ser responsable de su presencia, encarnada, un ser que sepa hacer de su goce y que pueda demostrar cómo ha sido arreglárselas con él. Es sobre ese otro que pueda tener para él la función de excepción. ¿Qué es el puber ante la mirada de ese otro? Punto desde donde evoca la función constituyente de ese ideal de yo, que orienta al sujeto con respecto a lo que debe hacer como hombre y mujer, alejándolo de la exigencia del superyo. En unas épocas, los adolescentes tomaban como referencia a los ideales de sus otros, aunque sea para contradecirlos. En la actualidad nos encontramos en nuestra clínica con algunos casos que no hay ningún punto de referencia, de referentes, donde un puber pueda partir en busca de una construcción de su identidad y posible exogamia. Predominio de la soledad del goce, del cual se rige por los objetos que ofrece el mercado como una ilusión de felicidad y completud. El poder de desamparo domina frente a un porvenir, por no estar articulado al pasado. Esa nada en el horizonte adopta el rostro de una pulsión de muerte que fascina a más de uno. El punto de poner en riesgo sus cuerpos como objeto a sacrificar para calmar la glotonería superyoica que reclama siempre más y más. El desamparo, y trágicamente sin memoria de algunos adolescentes, nos reenvía lo que Lacan nos decía, que la deuda simbólica puede no recaer sobre ciertos sujetos, que no se sienten culpables. Al renunciar, dice a ella, llevamos la carga una desgracia mayor, por el hecho de que ese destino ya no es nada. El sujeto no le queda más que su sacrificio ofrecerse a un Dios oscuro, es decir, a una verdad de goce. Cuando el fracaso de la nominación opera, el problema de la conducta puede surgir en algún adolescente como formación del inconsciente, haciéndose nombrar e incluso tratar por otros como delincuente, toxicómano, drogadicto, hacerse un nombre de goce. Punto de apoyo comandado un uso de objeto que parece deshabitado del inconsciente, liberándolo de toda división subjetiva sometida a la demanda, obstruyendo la posibilidad de armar un síntoma, desvalorizando la angustia y el sufrimiento por este efecto tóxico, neutralizando la locación subjetiva. Así como decía Ulloa, que la ternura, dice, es una instancia psíquica fundadora de la condición humana, que es no solamente ofrecer, dice, alimento, calor, arrullos, palabras a un hijo, también dice algo fundamental, el miramiento. ¿Qué es mirar? Con amoroso interés a quien se reconoce como un sujeto, ajeno y distinto a uno mismo. En una familia uno encuentra el uno y los diferentes, y la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando esa red no cuenta un adolescente? Winnicott, con su sencillez, que a mí me encanta cómo habla, vinculaba la delincuencia con la falta de la vida hogareña. Dice, necesitaba de un marco de su propia familia para sentirse libre, cierta confianza en un padre y una madre. Cuando ese marco de su vida está destruida, lo va a buscar afuera del hogar. Dice, más inhibido para amar, incapaz de sentir la realidad de la violencia. Lo único que puede sentir, excepto es la realidad de la violencia. Lacan no habló mucho de la violencia, pero sí dijo algo en el Seminario 7, es totalmente lo contrario a la palabra y lo diferencia de lo que es la agresividad. Es un rechazo a la castración. El sujeto se responsabiliza, dice, desresponsabiliza, me equivoqué, en el fantasma de lo que le ocurre. Y cuanto más lo hace, más siervo de su goce, en tanto es en detrimento de su deseo. No me someto a un padre en nombre de la libertad vacía y errante, pero sí me someto a un tirano. ¿Cómo es este caso?
elegí un libro que lo leí hace unos años y lo trabajé en un hospital. Inferno se llama, es un libro de una autora, está en portugués, Patricia de Melo. Les recomiendo porque es bellísimo. Infierno es en castellano, Inferno se llama. Renzinho, apodo de Pequeño Rey, podemos ver el recorrido y la escalada de violencia a partir de la marca traumática impartida por su madre, hasta su salida posible como una violencia y crueldad de su favela. Renzinho vive con su madre y hermana, no conoce a su padre, su madre lo echa debido al alcoholismo y la violencia. Él siempre quiso conocer a su padre y a su madre se lo negó. Lacan hablaba de una orden de hierro cuando la madre se basta por sí mismo, como una degeneración catastrófica, pero no solo en la psicosis, sino cuando no opera el deseo y el amor y solo hay goce. Su juego de niño era imaginarse siendo taxista, llaves en mano y llevando de pasajeros a su padre. Lo que más disfrutaba era imaginar que lo llevaba a comer a un restaurante. Su madre lo golpea asiduamente y le repite una y otra vez que no se meta con el jefe narco de la favela. Te mato como un perro. Una violenta paliza de su madre le da la idea de ofrecer sus servicios al capo narco en lugar de ir a la escuela. Refiere que después de esa paliza, Renzinho no va a sentir más un agujero en el pecho de tristeza. Nunca más. Me podés golpear, no me hace mal. Comienza a pasar sus días sin ir a la escuela, sin que su madre lo supiera. Y empieza su tarea a mirar para el capo narco y avisar si viene la policía. Se convierte en observador profesional para el capo narco. Le fascinaba toda la fealdad que capturaba su mirada. Un día se descuida, imaginándose jugando con su padre a la batalla naval. Semejante descuido, la policía entra a la favela. Por ese descuido, el capo narco le dispara la mano a Renzinho. Así todo, Renzinho quiere seguir trabajando para este capo. Con su primera paga, recibe un poco de dinero en el cual él va y se compra gorra y zapatillas Nike, como los chicos de la tele. Simplemente hazlo. Renzinho no es ajeno a una sociedad que hace del dinero y el triunfo su becerro de oro. Su madre se aviva, lo vuelve a tener una violencia paliza feroz, marcándole la cara, gritándole que tiene nuevamente ganas de matarlo. Él se mantiene callado, se deja hacer como un objeto, sin quejarse, ni tampoco sentir dolor. Esta es la paliza, le da una paliza que ni siquiera puede caminar. Al día siguiente se escapa de la casa como puede, arrastrándose por la calle. Quiere conocer a su padre. A partir de esos golpes violentos, se ofrece nuevamente al capo narco, pero ahora le pide un arma. Le dice que no. Renzinho, ante este rechazo, siente un odio tan grande que se jura que él algún día volverá a matar a este capo líder. Lacan en Encore habla del odio sólido, ese que se dirige al ser, al goce que apunta al ser del otro para cancelarlo y reducirlo a un residuo. Es la muerte de un decir. Existe el uno, solamente el uno, ruptura de todo lazo social. Totalmente solo, su única compañía será de ahora en más la droga como solución de su angustia y para no sentir. Si las palizas de su madre le generaban un agujero en el pecho, con la droga y el crack sus angustias desaparecen. Son las llaves para entrar a otro mundo, robos, violencia. Cuando uno se acostumbra a recibir tantos golpes, el dolor no se siente más, dice Renzinho. Se encuentra con su hermana, que lo invita nuevamente a ir a su casa. Él va, pensando que ahora sí va a conocer a su padre. La madre intenta golpearlo de nuevo, pero él es la primera vez que se revela. Accede a llevarlo a ver a su padre, vuelto en harapos, en desechos, tirado sobre la vereda, sucio, borracho. Su madre refiere, esa basura, ese pedazo de excremento, ese que no sirve para nada, ese es tu padre, Renzinho. Renzinho no logra ni siquiera ser mirado por ese padre. Se sienta frente a él cara a cara para que lo mire, pero este ignora que es su hijo. Renzinho deviene en desecho. Se trata de la presencia
del Padre real reducido a un desecho, lo cual la carencia del Padre no tiene ninguna referencia simbólica a aquel que nombra. El joven Renzinho no recibió de él ningún símbolo donde apoyarse. La deuda simbólica le fue arrancada y su destino será desdichado. Es solo una mirada, tan solo una mirada que pide de su padre. Se ofrece nuevamente a estar bajo las alas del capo, amo absoluto de la favela. A ser soldado esclavo, pasa de la violencia de su madre a la violencia forzada. Como bautismo, el capo narco le pide lealtad y valentía. Que mate a alguno de la familia de la manera arbitraria. Lo hace. En lugar del apellido recibe un arma, una función de jerarquía del tráfico de drogas. En lugar de un padre con harapos rodeado de cartones, busca la mirada del capo narco, hacerse reconocer por él ahora. Renzinho le exige que de ahora en más lo trate con respeto y valorización. Va a hacerse ver también en los diarios, en lo noticiero, como nuevo líder de la droga. Ser visto, ser mirado. La violencia real y ya no simbólica y la crueldad parece ser el único recurso donde solo hay dos lugares posibles, el del amo absoluto y del objeto de goce del otro. Su rechazo de ser tratado como un perro por su madre o ofrecerse en sacrificio a un amo absoluto lo llevará a la violencia y a la crueldad más extrema. No durará también en matar al capo narco y ser él el único líder, el uno. Cuando lo agarran, porque se hizo una película sobre este libro y hacen una entrevista, a Renzinho dice que su historia no es muy diferente de muchos jóvenes que caen en la droga de la favela, porque no contaron con una familia, no tuvieron el abrazo de una madre y un padre que les diga, ahí no, menino, nada más. Gracias, Olga. Ahora vamos a darle la palabra a Aide Henrich, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de Borders de la neurosis, cuando la neurosis no es de transferencia, y locura y melancolía. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes y a los que están por internet. Es un gusto estar en un nuevo cumpleaños de la escuela aquí. Y bueno, mi trabajo se llama Decir No. En 2018, durante el debate previo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, se convocó a distintos especialistas para que expusieran en el Congreso de la Nación, entre ellos el doctor Alberto Kornblit. En un cruce con una diputada pro vida, al quedar ella sin argumentos y fastidiada por la insistencia con que el científico defendía la rigurosidad de los términos empleados, la diputada reconoció, bueno, está bien. No, no está bien, está mal, fue la respuesta tajante del doctor Kornblit. ¿Qué era lo que no estaba bien? No solo la argumentación de la diputada, sino su degradación de la palabra, su ignorancia del bien decir. En Freud y en Lacan encontramos múltiples términos para expresar la negación, decir no, con connotaciones diferentes. Verneinung, Verleugnung, Versagung. Estamos familiarizados con los dos primeros, la negación o denegación y la renegación o desmentida. Me interesa en esta ocasión la Versagung, no en el sentido de frustración, dice Lacan, sino en el orden del decir no, en especial en lo que hace a la fecunda Versagung del analista como paradigma de la abstinencia. Sabemos desde Freud que al declinar el complejo de Edipo, el niño vira en su amor hacia el padre y se ofrece al goce de éste. Esta perversión es de estructura
y aprendimos a reconocerla en cada uno de los historiales freudianos, así como en nuestra clínica cotidiana. Pero ¿cómo responde el padre ante semejante ofrecimiento? ¿Vira también él hacia el hijo? ¿Goza el padre con el sacrificio que el hijo le consagra? Lacan nos enseña que el padre tiene derecho al respeto, sino al amor, solo si ese amor, ese respeto, está perversamente orientado, es decir, si ha hecho de una mujer objeto A que causa su deseo. Esto le permitiría ejercer la función paterna que conlleva abstenerse, rehusar, rechazar, decir no al goce que el hijo no deja de ofrecer perversamente. Decir no, versagen en el registro del decir. Función de decir no al goce como esencia de su función. Sabemos que el padre no solamente debe prohibir a la madre reintegrar su producto, prohibir al hijo acostarse con la madre, sino también prohibirse él mismo gozar de ese hijo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando es el padre quien exige él mismo a su hijo la renuncia a su deseo en beneficio de su propio goce? ¿Qué sucede cuando no es transmitida la posibilidad de decir no? Y principalmente, ¿cómo hacer jugar la Versagung del lado del analista de manera tal de transmitir al sujeto la posibilidad de decir no y así acceder a su deseo? Con estas preguntas en el horizonte, en la segunda parte del seminario de la transferencia, Lacan aborda la trilogía de Claudel, a la que define como la tragedia del deseo. En la primera de las obras se despliega la historia de Signe de Coufontaine, en la segunda la de su hijo Luis y en la tercera la de su nieta Pansé, lo que le permitirá a Lacan preguntarse de qué manera se transmiten las marcas de generación en generación. La trilogía muestra distintas versiones del padre, canalla, impotente, humillado, rehén, y Lacan intentará indicar la relación entre la función paterna y el surgimiento del deseo. Diré brevemente que la acción transcurre durante la Revolución Francesa. En la primera de las obras distinguimos claramente dos posiciones diferentes en Signe. Al inicio, ella cede a la demanda del cura padre, quien la convence arteramente de salvar al Papa escondido en su castillo. Para ello deberá romper el compromiso recién contraído con su primo Georges de Coufontaine, traicionarlo y traicionarse, y en cambio casarse con el verdugo de sus padres, Toussaint Tourelour, quien amenaza con entregar al Papa si ella no accede a casarse con él. Ella se resiste, duda, se niega, pero finalmente accede a sacrificarse a sí misma para salvar al Santo Padre. Años más tarde, ya nacido su hijo Luis de esta unión espuria, se le exigirá a Signe una nueva renuncia, la de su herencia y su apellido. Ya herida de muerte, luego de un confuso tiroteo entre su esposo y su primo, esta vez dirá no. Tendida en el piso, mueve la cabeza de derecha a izquierda. No se volverá a traicionar, no cederá a los ruegos del cura ni de su odiado esposo. Durante toda su vida ha dicho sí, pero a su muerte encarna el signo no. Signe, signo, cisne. Esta vez no se rinde. No acepta la bendición ni la extremaunción. Se niega, rehúsa, deserta. Demasiado tarde para ella, pero no para su descendencia. Lacan lee a Précoux que gracias a este no, 2 generaciones más tarde, su nieta Pansé podrá acceder al deseo. Lacan se sirve de esta trilogía para abordar el surgimiento del deseo y la dirección de la cura. Ambas se articulan en torno a la Versagung. Es función del analista hacer Versagung de su goce, decir no al goce que el analizante le propone
para que éste pueda avanzar en su deseo. La Versagung es inherente a la posición del analista. ¿Qué otra cosa es la regla de abstinencia? Solo operamos en el registro de la Versagung, dirá Lacan. Todo el tiempo, toda nuestra experiencia, nuestra técnica está estructurada alrededor de esta idea de no gratificación. El analista de ninguna manera puede satisfacerse en el interior del análisis del sujeto. Esto ya lo había dejado claro en la primera parte del seminario, mediante la negativa de Sócrates de convertirse en amado, eromenos para Alcibíades. No, no es conmigo, le dirá. Sabemos que por estructura el analista, al igual que el padre, será convidado con este goce, y también a él le será conveniente tener algún otro objeto de deseo a mano, en su caso, objeto causa del deseo de analista, aunque no solo ese, a fin de poder ejercer la fecunda Versagung y decir no. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este no está ausente? Nos serviremos de otra genealogía, que también podría ser una trilogía si la primera de las obras no estuviera elidida. Es la que va de Layo a Antígona, pasando por la tragedia de Edipo. Sabemos que el oráculo le advierte a Layo que en caso de tener un hijo, éste lo matará y se acostará con su madre. La historia comienza habitualmente en este punto. Pero ¿por qué pesa esta maldición sobre Layo? Hijo del rey Labdaco, Layo era un niño a la muerte de su padre. Cuando ya mayor quiso asumir el trono, es desterrado de Tebas por sus primos. El rey Pélope le ofrece su hospitalidad y le encarga la educación de su hijo Crisipo. Jean-Pierre Bernard, estudioso de los mitos griegos, nos advierte: llegamos aquí a un episodio cuyas consecuencias serán importantes, como advirtiéndonos, presten atención a esto que acá empieza todo. Layo se enamora de Crisipo, lo rapta y lo viola, y Crisipo, humillado, se suicida. Pélope lo maldice, que el linaje de los labdácidas sea condenado a la aniquilación, y si tuviera descendencia, que su hijo lo mate y se acueste con su madre. La afrenta sexual cometida por Layo en contra de Crisipo fue relatada por Apolodoro, Tucídides, Pausanias, Esquilo, Eurípides, Sófocles, Esquilo, dice María Elena Rizo Morales, y repercute en 3 generaciones a través de las maldiciones provocadas por la gravedad de la conducta pederasta de Layo. Es difícil imaginar que Freud desconociera esta parte del mito, aunque nunca la menciona. Cuando Layo vuelve a Tebas, ya como rey, oculta su crimen y se casa con Yocasta. Al no conseguir tener hijos, aviesamente consulta al oráculo, quien le responde en correspondencia con la maldición de Pélope: si tienes un hijo te matará y se acostará con su madre. La estirpe de los labdácidas estaba destinada a concluir en Layo, y Edipo será el heredero de ese linaje maldito. A diferencia de Layo, Edipo asume la responsabilidad de sus actos. Su arrepentimiento y autocastigo le confieren el favor de los dioses, también el amor y perdón de sus hijas Ismene y Antígona. Sus 2 hijos, en cambio, compitiendo por el trono, se matarán el uno al otro, y como es sabido, Creonte ordenará honras fúnebres para Eteocles y dejar insepulto a Polinices. Antígona se opone a esta orden insensata, desoye la ley de la polis para cumplir una ley superior, la ley no escrita, la de los dioses y los muertos y la familia, que dice que a los cadáveres se les debe ritos fúnebres y que no se los deja a la intemperie para que los devoren los animales. ¿Es con cámara o con Antígona nos fascina con su brillo insoportable, dice Lacan.
en lo que tiene de desconcertante esta víctima tan terriblemente voluntaria. Nos dice que Antígona ha ido a buscar su ate, su fatalidad. Ate es insensatez, pero como decisión, a diferencia de la jamartía, el error trágico. Y agrega Lacan que este acercamiento de Antígona a su ate se debe a algo que está vinculado con un comienzo y con una cadena, la de la desgracia de la familia de los Labdácidas. Antígona estaba enamorada de Gemón, hijo de Creonte. Podía haber aceptado la ley del tirano, haber tenido hijos, como le sugieren todos sensatamente, pero habría perpetuado en ellos la desgracia arrastrada por generaciones. Es nieta de Layo, en una estirpe condenada a desaparecer. Ya lo decía Edipo, me finai, mejor no haber nacido. Antígona con su acto restablece el honor de su familia y al mismo tiempo cesan las maldiciones que pesaban sobre Tebas por los crímenes que habían quedado impunes. Ella dice no, Versagung, no está bien, no se deja el cadáver del hermano pudriéndose al sol, no es ético. Los funerales forman parte de las leyes fundantes, así como la prohibición de la pederastia, del filicidio, del parricidio, del incesto, todas ellas infringidas en la genealogía de los Labdácidas. Gracias, Aide. Le vamos a dar la palabra a Martín Trigo. Hola. Hola. AME. ¿Qué tal, André? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Acá, pasando el sábado a la tarde, dice. Martín Trigo, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta seminarios cada año y ha integrado diversos carteles de dirección, así como otros dispositivos de trabajo en la escuela. Hace 2 años sostiene un espacio de formación de analistas junto a Santiago Deus. Es coautor del libro Corte y empalme, lo real del síntoma. Te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación, gracias a la comisión directiva, a la comisión organizadora del foro, Ale, que me propusiste trabajar este tema hoy acá. Un gusto con las colegas de la mesa. El tema de la mesa es el no del padre y yo a mi trabajo lo titulé ¿Qué dice no? ¿Qué dice no? ¿Ahí se escuchó? Upa. El trueno del padre. Suele decirse que nadie nace sabiendo ser padre. Algunos más optimistas aluden a un aprendizaje posible a lo largo de la vida en el ejercicio de la paternidad. Podríamos arriesgar que nadie nace sabiendo ser padre y todos morimos sin saberlo. Es que el padre designa una función y no un saber. Sus efectos se hacen notar en cómo cada analizante ha revestido esa función del discurso, ya sea como punto de partida, como eje de una transmisión, que algunas veces se hace referencia, otras veces respaldo, otras perdición. La producción inconsciente ofrece en el intervalo de lo que se dice la emergencia de la serie significante que da cuenta del entramado que a cada quien le es necesario realizar con el discurso del otro. Significantes que vienen del otro y con los otros de cada uno. El modo de abordar lo que Lacan nos propone, entre otros vectores posibles, centra inicialmente aquello que ubicamos como función paterna en el complejo de castración. En su versión del sujeto, ubica a este complejo en el centro del mito de Edipo al que recurre Freud. Se trata del encuentro del sujeto con la imposibilidad del goce,
La falta en el otro, en tanto que no existe, implica una resolución para el sujeto que opta por el amor al otro en pos de sostener su existencia, y surge así la culpa concomitante al imputar el goce que falta sobre su propio yo, un goce en más. El pecado original anida en esta operatoria al que ninguna de todas las alabanzas y rezos a Dios pueden conjurar. La línea que se traza de este modo asienta el amor al Padre en relación a una prohibición que le es atribuida, anclada en la imposibilidad del goce todo y no ya en relación a los buenos oficios amorosos o bien a las proposiciones educativas que pueda dispensar quien ejerza esa función. Así nos hará falta entrar en la lógica que ubica la castración en el discurso, cuando ésta se sitúa en la operatoria del significante. Algunos pasajes del trabajo que Lacan lleva adelante en el Seminario 17, el reverso del psicoanálisis, nos alientan a una escucha que trasciende las fronteras del mito para encontrar la estructura del sujeto en las coordenadas del lenguaje y sus efectos. Si el no del Padre es reconocible como término indispensable para que la castración se reconozca en lo simbólico, desde la articulación significante, el agente se desplaza en diversas configuraciones, a las cuales el sujeto ascribe los significantes que en el discurso se producen como saber inconsciente, en tanto prevalece un significante que dispara la cadena asociativa. Afirma Lacan en su salida de los mitos que al emitirse hacia los medios de goce, que son los que se llama saber, el significante amo no solo induce, sino que determina la castración. A su vez, en el trabajo con los mitos de los que se sirve Freud, Lacan ubica lo real al extraer de su lectura que el Padre muerto es el goce. Dice: que el Padre muerto sea el goce es algo que se nos presenta como el signo de lo imposible mismo. Y aquí volvemos a encontrarnos con estos términos que defino como los que fijan la categoría de lo real. Lo real es lo imposible, no en calidad de un simple tope contra el que nos damos la cabeza, sino el tope lógico de aquello que de lo simbólico se enuncia como imposible. De aquí surge lo real. Es que sea cuantas veces le sea necesario al analizante la búsqueda de una identidad de sentido en el significante, se encontrará con el agujero que lo real soporta en lo simbólico. El amor al Padre viene a anudar su falla, que recibe de lo simbólico la falta de un significante que nombre el goce. Al reconocer la función que en lo real se precipita de lo simbólico, la práctica del psicoanálisis no encalla en la religión del Padre y produce el acceso a un goce del cual dispone el sujeto más allá de él. Agota Christoph, una escritora húngara que residió en Suiza, se exilió en tiempos en que la Unión Soviética sofocó la revolución en Hungría. Escribió en lengua francesa y así trascendió su condición de inmigrante que la destinaba a trabajos muy arduos para subsistir. En uno de sus cuentos, titulado Mi padre, recorre los avatares que una mujer atraviesa cuando el padre muere. Resonancias autobiográficas se desprenden del texto. Así, en este bello y sentido relato, la narradora nos acerca a una hija que viaja largas horas para llegar al entierro de su padre. Dice del viaje de ida a su ciudad natal: ya había hecho este trayecto muchas veces cuando mi padre aún vivía. Me esperaba al final del viaje en las afueras de esta ciudad industrial donde vivió tan poco, donde amó tan poco y donde nunca paseó conmigo de la mano.
Transcurrido el velorio y el entierro, se encuentra en el viaje de vuelta a su lugar de residencia. Durante el viaje hice planes. Dentro de un tiempo volveré. Arrancaré la placa de hormigón, robaré la urna, la enterraré en su pueblo natal, a orillas del río, en la Tierra Negra. Es una región que no conozco. Nunca he ido, pero a ver, la urna. Una vez robada, ¿dónde la entierro? Termina el cuento con una frase. Mi padre nunca paseó conmigo de la mano. Esta frase reiterada en el cuento funciona como ese significante privilegiado que se desabona de cualquier sentido fijo. Para la protagonista, la relación con su padre le dio la oportunidad de designar allí lo imposible del goce, que dio paso al amor, que expresa la fantasía de enterrarlo en el lugar del que sería merecedor, su pueblo natal. Sin embargo, se pregunta dónde hacerlo. ¿Quién podría saber cuáles serían las exequias que honrarían a un padre muerto si más allá del rito pretende compensar lo que podría haber sido su deseo? Lacan, en diversos tramos de su enseñanza, emplea a la pareja parental para transmitir una lógica. Si el amor es lo que tiene que ver con el nombre del Padre, según nos dice, esa condición de que se encarne en una voz, la de la madre, que traduce ese nombre por un no. En el seminario 21, los nombres del Padre dirá: el desfiladero del significante por el cual pasa el ejercicio de eso que es el amor es precisamente el nombre del Padre, que solo es no a nivel del decir. Y si a moneda se saca partido de él por la voz de la madre al decir no de cierto número de prohibiciones. Subrayo entonces que el desfiladero significante por el que pasa el ejercicio del amor se soporta en una voz que transmite, que traduce, que soporta el no en el decir y le da función a lo real en lo simbólico. Voz que hace cuerpo y da cuerpo, soporte, a lo que adviene significante e interroga al sujeto en su deseo como deseo del otro. Los analistas ofrecemos nuestra escucha cada vez para dejarnos alcanzar por la sorpresa. ¿Cuáles serán los soportes que en lo imaginario harán pasar la incitación a que se transite la pregunta por el deseo? ¿De qué campo de interacción con otros se extraerán los significantes que designarán en su límite lo imposible del goce? ¿En quiénes o en qué se depositará la fantasía de dar respuesta al deseo que persiste devenido de la insuficiencia del lenguaje para suplir la no existencia de la relación sexual? En tiempos de influencers, tiktokers e imágenes que hablan o suenan en las redes, el lenguaje se codifica, lo que no impide que lo imposible deje su estela, pulsando el deseo que se recorren nuevos lenguajes, de lo que se extraen significantes que hacen pasar lo inalcanzable del goce. Mi padre nunca paseó conmigo de la mano. Es el efecto que sobre el sujeto comanda el desfiladero significante. En la autora del cuento, tal vez, funda el deseo que la encontró con otros paseos, lejanos, inciertos, en otra lengua que la materna. Gracias, Martín. Bueno, ahora sí, damos un espacio para preguntas, comentarios.
No, quería leer una frase que me olvidé, pero yo estaba muy con la cuestión de que el tiempo es tirano y quería llegar a los 15 minutos sin que... Pero escuchando el trabajo de Aide en Esquema de Psicoanálisis, es una frase que un escritor francés, no recuerdo quién es, le pregunta a Freud ¿por qué el complejo de Edipo y por qué el incesto? Y Freud le contesta, si el pequeño salvaje quedase abandonado a sí mismo de manera que conservase toda imbecilidad y que la escasa razón del niño de pecho uniera las violentas pasiones de un hombre de 30 años, no dudaría en retorcerle el cuello a su padre y se acostaría con su madre. Por eso, le dice Freud. Bueno, gracias. Yo me quedé pensando, Aide, en lo que traías respecto del no del sujeto. O mejor dicho, si hay sujeto, hay no. Lo diría al revés. Y pensaba, vos traías al comienzo la cuestión de la Versagung del analista, respecto de lo que allí podemos ubicar como el nacimiento del deseo, ¿no? Versagung del goce. Podríamos entonces emparentar el no con el acto. No sé si querés decir algo más de eso. Bueno, muchas gracias. Quería una pregunta para Aide, o un comentario. Vos hiciste una traducción de AT, ¿no? De AT. Yo la tenía como destino. No me acuerdo vos qué dijiste de la traducción de AT, pero yo la tenía la traducción del griego como destino. Y te quería preguntar si en relación al ayo, ¿no? A la maldición que recae, ¿cómo pensamos la maldición, ¿no? La maldición, y si el destino de Antígona, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, una joven que muere, un adolescente que muere, me hace acordar un poco lo que hablamos en el panel anterior, tiene que ver con esa perversión del ayo, donde recae una maldición, y qué cosa distinta podríamos pensar que permite un bien decir, podemos decir, un bien decir a diferencia del maldecir que ata un destino, o sea, que entierra al sujeto, digamos, eso. Y respecto a lo demás, bueno, me gustó el trabajo, que esto que vos decías al final, ¿no? Mi padre nunca paseó conmigo de la mano, esa frase, ¿no? Me hizo acordar algo que fue lo que pasó este jueves con la artista Alicia Benítez, que contaba de estas obras, quiero decirlo así porque que ella contaba que estas obras comenzaban con una mancha. De esa mancha aparecía a ella, cuando tiraba esa mancha sobre estos lienzos, aparecía algo que tenía que ver con cierta voz que le hacía escribir algo en la tela, decir algo en la tela, mostrar algo. Y la verdad que me hizo acordar esto que vos decías, esto que el padre nunca paseó de la mano, pero que ella pudo ir a buscar en otro lugar y producir algo diferente. Me pareció como que tenía que ver con algo de la posibilidad de un acto ahí, de escritura, ¿no? De escritura de un sujeto. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante todos los trabajos. Quería hacer un comentario respecto de lo que planteaba Olga. Me llamó mucho la atención que en el momento en que la mamá puede llevarlo a su hijo a ver al padre,
se lo muestra, no solo se lo muestra, sino que dice ahí una serie de cosas, pero lo que a mí me sorprendió fue que quedaba ahí fijado, coagulado el tiempo, ¿no? Ese tiempo terrible, como si antes hubiese sido exactamente igual y por lo tanto no había, el futuro quedaba cerrado, ¿no? Esa era uno de los comentarios. El otro era para Martín en relación a la frase, mi padre nunca caminó conmigo de la mano, nunca paseó conmigo de la mano. Me pareció entender que vos decías que era desabonada esa frase. Por eso te pregunto si lo entendí bien, si querías decir eso, porque si fuera desabonado, es bueno, desabonado de lo inconsciente, querría decir que habría allí algo del orden de lo que posibilita que ella empiece a caminar, digamos, ¿no? No quiero decir más, voy a decir hasta ahí por ahora. Bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Quería hacer algunas acotaciones. Olga, vos tomaste a Winnicott, ¿no? Y yo recordé que Winnicott tiene, la mujer de Winnicott recopiló después escritos de él en un libro que se llama Deprivación y Delincuencia, ¿no? Entonces, donde él habla de que lo que favorece la tendencia antisocial es la deprivación. Y recuerdo que alguna vez leí, ahora hace mucho no lo tengo claro, pero que él tenía un paciente, un adolescente, que se lo enviaban los servicios sociales y que iba a la casa y que a veces lo atendía y que a veces no lo atendía de acuerdo a cómo se presentaba y quedaba en el jardín dando vueltas. Bueno, y lo tomaba en relación a algo que trajo Aide con la negación, esta función del analista de decir no, ¿no? De decir no al goce que el paciente le propone para que acceda a su deseo. Y después me pareció también muy interesante el recorrido de Aide por la mitología, ¿no? Tomando las tres generaciones, Layo, Antígona, pasando por la tragedia de Edipo. Y decir no final de Antígona que libera un poco, lo libera de la maldición, ¿no? Bueno, hasta acá. Podría seguir hablando, pero... ¿Quieren hacer una ronda o hay más? ¿Hacemos una ronda o con ustedes? Bueno, este es un libro que también está la película. Y bueno, este es un adolescente que, bueno, falleció, ¿no? Como muchos adolescentes, por eso el seminario se llama Adolescencia Vulnerada, muchos adolescentes que mueren muy jóvenes en relación cuando son soldaditos, estos soldaditos, ¿no? Y justamente, Luz, de ese libro, y leí justamente ese texto, que es como me gusta la sencillez que tiene Winnicott para transmitir su clínica, y justamente... pensaba, cuando le hicieron la entrevista a este adolescente, después, al poco tiempo fallece, lo que él refiere, ¿no? En la falta de ese no. El no, digamos, que también, como decía nuestra colega, ordena, y el no, que es una función portadora de ley, ordena a nivel simbólico y también marca esto que vos decías, la diferencia en la cuestión del tiempo, que no sea todo lo mismo, que en algunos adolescentes hoy en la clínica encontramos esto, ¿no? Que es todo más de lo mismo. Me parece que justamente marca los diferentes tiempos, el tiempo real, imaginario y el simbólico. Así que sí, acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Adriana, sí, yo creo que ate es destino, es fatalidad. Yo usé la palabra que por lo menos está en mi versión del seminario 7, que Lacan usa fatalidad. Lo que me pareció interesante es que Lacan dice que ella marcha hacia esa fatalidad, hacia ese destino. Ella lo busca, no es algo con lo que se encuentra, algo que le pasa, sino que ella intencionalmente va hacia ahí. Dice
Bueno, esto, ¿no? Que es una insensatez, pero como decisión, ¿no? Así lo plantea Lacan, ¿no? Por eso lo diferencia también de la jamartía, ¿no? Como que no es que, ¿no? Sino que, ¿y por qué busca ella ese destino? ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, me hizo pensar la cuestión que traía Sale en el sentido de la puesta en acto del no, en el acto analítico, en el lugar desde el que interviene un analista, ¿no? Me hizo recordar esta cuestión que sitúa Lacan en posición del inconsciente, que el analista se experimenta en entredicho. Por eso me dejaba tomar por esta cuestión qué es lo que dice que no, qué es lo que rehúsa el goce, y es la posición en la que el analista se ubica, la posición desde la que interviene. Yo pensaba eso, ¿no? Adri, sí, está bueno esto que subrayás de que algo se escribe, y al mismo tiempo, así como algo se escribe, algo no deja de sostener al síntoma, ¿no? Al síntoma en el lugar de lo que llamamos padre, digamos, adviene el síntoma a ese lugar, ¿no? Porque algo de escritura del sujeto, hay un acto de escritura, algo se escribe, pero también no cesa de escribirse. Este no cesa de escribirse es que precisa volver a escribirse, escribirse otra vez y volver a escribirse, etcétera, ¿no? Que es, digamos, la lógica que se gobierna de lo que se escribe en el síntoma. Y después también me pareció interesante la observación que hace. Yo no lo dije en ese sentido, ¿viste? Lo tomé desabonada del sentido, pero está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque... Sí, sí, está bien, pero también me hizo una resonancia lógica muy interesante, ¿no? Porque es justamente me parece que va esto de desabona del sentido fijo, del sentido fijado, esa frase se desabona de ahí porque va al borde del inconsciente en lo real, digamos, lo que va al borde del agujero, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay un rehusamiento del goce, en el lugar que termina ocupando un significante. Hay un goce que se rehúsa, hay un sentido que no entra. Hace falta allí un sujeto en el decir que dé cuenta de ese significante. Por supuesto que eso se hace en la superficie del otro simbólico y del otro imaginario, ¿no? No se hace de cualquier lado. Porque el significante viene con algo que da en el cuerpo, que es justamente el efecto de lo real que pasa el cuerpo por la palabra. Hay que ver en qué superficie eso se produce para el sujeto. Sí, pasamos al Zoom. Salechi y Alicia Lescano. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los trabajos. Mi pregunta va a Olga, que al cierre de su trabajo diz que la familia del inferno não contou com um pai que dissesse não, aí não. Eu queria que se pudesse articular com isso de que o não sea moneda pela voz de la madre. Se esta madre não tentou amonedar esse não deste conto. Es eso. Gracias. Alicia Lescano. Sí, gracias. Bueno, interesante estos, el no del padre. Yo quería a ver si Aide podía ampliar
ese debate entre el científico y la militante pro vida, porque ahí el científico contesta, hay dos no, dice, no, no está bien. Y a la mesa, si no del analista, no al goce, lo podemos relacionar con la posición del analista muerto, pero muerto encarnado en su presencia. Ese silencio del analista. Marta Garber. Me parece que, a ver, me llama la atención la cuestión de decir no, porque en los tres trabajos hay un elemento que se repite, que es la muerte. ¿Sí? En el trabajo de Olga es también el protagonista diciendo, si yo hubiese tenido una familia, esto no habría pasado. No dice si yo hubiese tenido un padre funcionando, una familia, ¿sí? Es decir, la función. Pero también termina matando al capo mafia y poniéndose él en ese lugar. En el relato, bueno, en Antígona, ella paga con su vida por hacer cumplir la ley de la polis, de dar sepultura. Bueno, era, bueno, de los dioses de dar sepultura al hermano. Y en el tercero está la muerte de un padre, que me parece que es la única versión donde hace algo diferente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿con qué se paga cuando, o qué modos hay de pagar por ese no que, digamos, que no funcionó, que no operó en el lugar que tenía que operar? Y esta es una pregunta que va más allá y que me hago cargo que va más allá. ¿Por qué esto tiene efectos hasta en la tercera y cuarta generación? ¿Sí? ¿Por qué no alcanza con la relación entre padres e hijos para pagar con la vida o con los síntomas por esta deuda? Gracias. Cristina Ochoa. Bueno, gracias. Tal vez lo que... ¿Se escucha o no? Ahí. Tal vez lo que se me había armado como interrogación y tenía ganas de charlar con ustedes viene por el lado de lo que planteaba Marta. En este sentido, me parecía que desde el trabajo de Martín había acentuado una lógica donde la nominación misma implicaba esta operación de corte, de invención y de agujero, y esto repitiéndose, ¿sí? Precisamente esto es lo que podemos leer también como pérdida de ser, ¿sí? Esto de que no hay una respuesta para el ser del sujeto y hay agujero en el campo del otro. Por el otro lado, lo que aparece es el rechazo a esto y las pasiones. Me parece que los dos primeros trabajos hablaban de esto, de las pasiones, es decir, el rechazo de la castración y lo que se hace consistir como pasión de ser, ofertando la vida. Pero entonces la pregunta es, si la muerte no está juzgada desde el inicio, la castración, cuando la cosa es, ¿esto o la muerte?
esta marca o la muerte. ¿Eso es deseo? Es una interrogación sobre la posición de Antígona, ¿no? Rino. Hola, bueno, muchas gracias a la mesa, realmente un gustazo. Yo voy a hacer, no sé si es una pregunta, si es un comentario, si es lo que me generó tu trabajo, Olga, en relación a esta escena que ya se tomó de este niño viendo a su padre y un padre que no lo mira, pero no dejo de pensar en la posición de la madre, ¿no? Parada ahí sin decir palabra, dejándolo totalmente yermo frente a un real, y preguntarte si pensaste la posición de esta madre, porque este niño pedía quiero conocer a mi padre. Y conocer a un padre no hace falta mostrarlo caído, sino en tanto uno lo historiza, lo habla. ¿No? Lo pensaría casi como en una entrevista a padres, lo que le diría a esta mujer sobre esta posición o la violencia. Me sale este comentario, debes pasarte también un poco si vos lo pensaste o qué pensás. Esto, gracias. José. Bueno, muchas gracias a la mesa y aparte aprovecho para decir que estoy muy contento de estar acá presencial, que es muy lindo. Bueno, no, en relación a lo de la tercera, cuarta generación, ya lo dice la Biblia, los padres masticarán los pecados de los hijos. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que puedan ser simbolizados. ¿Eh? Claro. Ah. Bueno. Bueno. Me cargan suficientemente con que soy bastante tátele, así que vale el lapsus. Me hago cargo de muchas cosas, mis hijos, de verdad. Pero eso se puede cortar en la medida que se simbolice. No es una fatalidad. Es como el grafo. Si entra significante, se pierde voz. Se pierde la voz del superyo cuando se inscribe un significante. Entonces no es una fatalidad lo de 3, 4 generaciones, sino si se puede cortar cuando se simboliza. Y en ese mismo sentido, quería subrayar, no sé, Aide, si te acordás cuando la primera traducción del seminario que citaba, del seminario 8, que habíamos encontrado unos trabajos de la APA donde la tomaban a Ismene como sana, porque bueno, había un tirano, ¿qué se le iba a hacer? Hacía la vida que se podía y que Antígona era la loca que buscaba la muerte. Es un modo de entender el psicoanálisis. Nuestro modo de entender el psicoanálisis es otro. Ella no buscaba la muerte. Es como los combatientes por la libertad. Arriesgan la vida por una causa que supera el capricho del tirano. Una ley que va más allá de la ley del tirano. Gracias. Pasamos al Zoom. Eva Lerner. Gracias por el panel. Y estoy lejos y quería decir que me emociona ver la escuela llena con la presencialidad que noto que hay. Bueno, quería agradecer mucho el trabajo de Aide y retomar un poco lo que decía José, y a raíz de la pregunta de Marta Garber, porque la Biblia dice que se trata del pecado de iniquidad que se paga en la tercera generación con muerte, locura o enfermedad. O sea que ese recorrido de simbolización que planteaba José es rectificar en el relato la manera en que fue inscripta la filiación. Pecado de iniquidad es pecado en la inscripción de la filiación. No recuerdo acá la relación de Signe con el padre en este momento, no sé si Aide la dijo, para ponerse a salvar, reparando algo de eso, a salvar al Papa. Pero quería decir eso porque a veces los lacanianos hay un rechazo a ver esta influencia en las generaciones, como si historizáramos y le diéramos sentido a algo que si no se recupera en la historización no se puede enderezar.
Eso solo. Sí, voy a responder a Salechi y también está en relación a lo que también vos comentabas, desde ya acuerdo, por eso puse en la primera frase que la madre lo negó, no hace falta ir a mostrar el harapo y lo mendigo y ¿no? Lo arrastrado que estaba el padre en la calle. La posición, justamente, exactamente, por eso decía, y cuando recortaba esto de lo de la familia, y que no sea un deseo anónimo un hijo, justamente una de las cosas que dice Lacan, que una madre conoce un detalle de su hijo, que hace que sea algo singular. Cuando alguien quiere a alguien o ama a alguien, no solamente un hijo, por eso yo decía, podemos no tener hermano, podemos no tener pareja, podemos no tener hijos, pero todos somos hijos de, ¿no? Implica algo del detalle en el amor, algo que haga singular. Por eso esa frase de Opir, que dice es la langue que nos sirve de referencia y de apoyo. Y también aclaraba que esta madre, por eso esto que dice Lacan en el seminario, que cuando habla de la orden de hierro y la degeneración catastrófica, la orden de hierro yo lo escuché, está el seminario, que lo ubica solamente como nombrar para, ¿no? Entonces habla de la psicosis. No siempre es la psicosis, en este caso, también cuando no está anudado el amor, el deseo y el goce. Y acá lo que habíamos era goce, ¿no? El goce de la madre, que ahí también, en relación a lo que no sé si Saletti está escuchando, tiene que ver con lo que vos comentabas. Por supuesto que ahí había un goce, digamos, en relación a la madre, ¿no? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué madre puede decir a un hijo, te mato con un perro? Que ella le decía, no te metas con esa gente, anda a la escuela, se lo decía. Pero el no entra de esa manera, ¿no? Ahí entramos en esta cuestión de, exactamente, ¿no? Bueno, no sé otra pregunta más, pero ya me olvidé, eran varias, pero bueno. Bueno, yo les agradezco mucho los comentarios y las preguntas. Creo que José le fue contestando a Marta, a Eva también. Les agradezco. Me acordaba de esa frase de Lacan que dice: el padre come uvas verdes y el hijo tiene denteras, que son caries, pero él dice denteras. Y pensaba que Antígona son palabras mayores, ¿no es cierto? En cambio, esto del científico en el Congreso es una pavada. No está bien, eso que usted está diciendo no está bien, pero digo, me parece que es cosa de todos los días. Y el otro día, me acordaba acá en el foro, me parece, fue que Ana Casalla decía, el psicoanálisis le tiene que decir no a las neurociencias, ¿no? Digo, como que, volviendo a lo que decía José, el tema es cómo no ser Ismene, ¿no? No, por eso me parece que no es poca cosa lo de Alberto Kornblit. No, justamente lo de Ana Casalla. No es poca cosa, digo que es de lo cotidiano, no hace falta ser Antígona, digo. Ah, perfecto, de acuerdo, claro. Es todo el tiempo, es de lo cotidiano, sí. Está bien, ¿eh? ¿Por qué Antígona? Siempre... ¿Va a cerrar la mesa? Como estamos ya cerrando la mesa, me dicen, me parece interesante esto que subrayaste, Olga, también al dejar interrogado de cuál es el campo materno, ¿no? ¿Cuál es el campo materno? Ese que puede devenir en orden de hierro, ¿no? Pensaba en la serie, por ejemplo, cuando efectivamente llega al cuerpo del protagonista ese significante que lo agrupa entre los incels, ¿no? Es ir a buscar ahí, digamos, lo que podríamos encontrar en una madre. Es decir, ese nombre que le da un lugar en el otro que se soporta desde el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese cuerpo de pibes que se agrupan bajo una nominación, ahí hay un nombrar para,
que no es lo mismo que la nominación que comporta el no del padre. Entonces digo, como nosotros los analistas, celebro muchísimo la temática de este coloquio, porque ¿cómo hacemos los analistas para ir dando el paso que hace falta en relación a la lógica que funciona en los discursos de la época por venir? ¿Cómo hacemos? Neoparentalidades, familias monoparentales, ya sea que hay un padre o hay una madre, ¿no? El lenguaje que se soporta en las redes, que se hace a través de las imágenes. Celebro muchísimo este coloquio porque nos invita a dar un paso más a partir de lo que Lacan tanto trabajo le llevó y tanto esfuerzo hizo para colocar en el registro de una lógica. Bueno, cerramos así este panel. Muchísimas gracias. Y los invitamos a las 18:30 al brindis de la escuela. 18:30.